Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Les saluda y les habla el pastor bautista Nikos Ricoy y el pastor Miguel Monroy, diseñadores del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas. Llenando siempre con nuestro mensaje a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España y desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy iniciaremos una nueva miniserie de estudio expositivo con el pastor Nikos Ricoy sobre 3 aspectos del velo en la palabra de Dios. En el primer capítulo de la serie que tocaremos hoy, hablaremos del velo espiritual titulado Cuando se cae el velo. En el segundo capítulo de la serie, hablaremos del velo en la mujer titulado Cuando se saca el velo. Y en el tercer capítulo hablaremos del velo del templo de Jerusalén, titulado Cuando se rasga el velo. Así que le invitamos, estimado oyente, a seguirnos en esta nueva e interesante serie del canal. Como es costumbre en el canal, analizaremos el estudio bíblico de esta serie de forma expositiva. Y hoy, en el primer capítulo, tomaremos los pasajes de 2 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 16, que explicaremos versículo a versículo para su mejor comprensión. Muy bien, entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. El primer versículo de este estudio dice: Moisés puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquel resplandor que habría de llegar a su fin y ser abolido. Ese pasaje usted lo puede encontrar, estimado oyente, también en Éxodo capítulo 34. Bien. En el análisis del estudio expositivo de hoy, veremos que hay 2 velos con 2 significados diferentes que explicaremos para tomar aquí una importante enseñanza espiritual aplicándola al día de hoy. Bien, comencemos en el versículo 13. Ahí tenemos un primer velo, y en el resto de versículos de hoy veremos también un segundo velo. En el versículo 13 vemos un velo físico, el velo que ponía Moisés sobre su rostro para tapar la intensa luz que salía de su cara por haber estado hablando con Dios. Esa experiencia gloriosa, única de un hombre de estar con Dios, produjo que se le pegara a su rostro esa gloria. Y para que ese resplandor de luz gloriosa no impactara en los ojos de los israelitas, es por eso que Moisés tapaba con un velo esa luz. Así que imagínese, estimado oyente, esa escena, imagínese esa experiencia única de las más singulares de la Biblia. Un hombre estaba reflejando en su rostro el resplandor de estar con Dios. Pero al final del versículo 13, también dice que esa gloria resplandeciente que salía de la cara de Moisés se terminaría, se difuminaría, llegaría a su fin y luego dice una palabra muy intensa. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ese resplandor sería abolido. Interesante, muy interesante sería saber por qué el Espíritu Santo dice esa palabra especial, abolido. Pues sencillo, estimado oyente, estudiando, encontramos la respuesta sumergiéndonos en el pasaje. Preste atención a esta revelación. Cuando el texto dice que ese resplandor en la cara de Moisés se terminaría y sería abolido, eso representa que el antiguo pacto un día también se acabaría y sería abolido. Esa es la enseñanza teológica importantísima que miles de pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes no ven ni entienden en este pasaje. Esos ciegos líderes del día de hoy no se dan cuenta que esta parte, este rincón de la Escritura, confirma junto con varios pasajes del libro de Hebreos que al día de hoy el antiguo pacto está difuminado, acabado, sin gloria, sin luz, sin vigencia, está abolido. Lo que físicamente sucedió con el rostro de Moisés era una anticipación de lo que sucedería un día con el resplandor glorioso del antiguo pacto. Un día desaparecería y efectivamente, cuando vino la gloria del Hijo de Dios, la gloria del antiguo pacto desapareció
para dar lugar a una gloria permanente, la gloria del nuevo pacto. Por eso, todo pastor, pastora, rabino o sacerdote que aún tienen vigentes cosas del antiguo pacto, esa gente está ciega. Tienen un velo que no les permite ver la verdad, porque aquí se enseña claramente con este ejemplo y en este pasaje que la gloria del antiguo pacto llegaría a su fin, quedaría abolido. Nuestra tesis teológica, estimado oyente, es precisamente esta que ha dicho el pastor, que el antiguo pacto está totalmente abolido, no vale ya de nada. Su gloria fue efímera, fue temporal y ya no está vigente. Así que, si a usted le hacen cumplir cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, le están engañando. Hay miles de líderes que no entienden esta enseñanza que, así como la luminosidad del rostro de Moisés iba menguando hasta llegar a su fin, de la misma manera, estimado oyente, así sucedería un día con la gloria del antiguo pacto. Un día también llegaría a su fin, y ese fin se produjo. Señores católicos, señores pentecostales, señores rabinos, señores mesiánicos y señores judíos. Esa gloria del antiguo pacto ya llegó a su fin con el nuevo pacto, establecido por el Mesías de gloria permanente. Así que, señores pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes, reciban esto para que se les quite el velo y la ceguera de no ver que todo el antiguo pacto está ya fuera de servicio. Así que si ustedes usan algo del antiguo pacto, eso es pecado, porque Dios en su soberanía lo ha abolido. Lo dice el libro de Hebreos, lo dice aquí Pablo y lo simboliza Moisés. Así que hay que ser muy ciego o tener un velo muy grueso en su vida espiritual para no ver esa verdad teológica de que el antiguo pacto está abolido. Miles de líderes siguen sin ver que el ayuno, el Shabbat, el diezmo, las vigilias, la circuncisión y todo lo que aún usan y practican, ustedes están pecando contra Dios y están engañando a la gente, porque Dios lo ha declarado abolido. Esta es la enseñanza concreta, intensa y teológica que nos da 2 Corintios capítulo 3, versículos 13. No puede haber dos pactos vigentes, señores líderes, así como no puede haber dos constituciones vigentes en un país. Así que, estimado oyente, deje de practicar cualquier cosa del antiguo pacto. Márchese de toda iglesia que le impone y aplica algo del antiguo pacto. Deje de obedecer a los sacerdotes, a los rabinos, a los pastores, a las pastoras. Olvídese de ellos, márchese de ahí y declárese en rebelión contra estos falsos líderes que quieren mantener vigente lo que Dios ha declarado abolido. En el libro de Hebreos, como lo puede ver en pantalla, se dice claramente también, en armonía con este pasaje, que el antiguo pacto ya está abrogado. Sin embargo, esos líderes de hoy, en su soberbia, ignorancia, ceguera, velo y desobediencia, siguen aplicando a la gente las cosas del antiguo pacto, como si estuvieran vigentes, cuando están abrogadas. Así que de forma contundente decimos que, empezando por la Iglesia Católica con sus vestimentas, el sumo sacerdote, o sea el Papa, el sacrificio de la misa, el altar, el ritual, los instrumentos de la misa, el templo, etcétera, etcétera, siguiendo por la falsa iglesia pentecostal, que siguen robando a la gente el diezmo, las primicias, cargándoles con ayunos y vigilias, y terminando por los rabinos mesiánicos, los judíos y los adventistas, que aún siguen con el sábado y los alimentos. A todos estos les decimos, señores, están engañados, engañando y ofenden a Dios, ya que siguen aplicando el antiguo pacto que está ya abolido. Quítense el velo, señores, porque les estamos diciendo la verdad. Esta verdad quita el velo. Amén. Entremos ahora en el análisis y comentario de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, que dice: su entendimiento está embotado porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les permanece el velo, el cual solo por Cristo es quitado. ¡Qué tremendo pasaje, estimado oyente! ¡Qué tremendo! Tan solo este versículo
Ya es suficiente para hacer un vídeo completo en el canal por la cantidad de información que tiene. Mire, punto 1. Se habla de entendimiento embotado de la gente religiosa. Punto 2. Se habla de que la gente lee la escritura, pero tienen un velo espiritual que no les permite comprenderla. Punto 3. Se habla de que el velo espiritual sigue arraigado constantemente en la gente. Y punto 4. Se habla de que solo Cristo quita todo velo espiritual. ¡Wow! Intenso, asombroso, fuerte, demoledor. Así es cuando nos sumergimos en las profundidades coralinas de la palabra de Dios por medio del método expositivo. Fíjese qué cantidad de material hay aquí en tan solo este versículo. Entonces, como el tiempo corre, para que no se nos haga muy largo, hagamos entonces una cosa. Unamos el análisis de estos 4 puntos en tan solo 2 puntos. Punto número 1. Se habla de la mente embotada. Eso quiere decir mente cesada, mente que no entiende, mente sin luz espiritual. Aquí tenemos, estimado oyente, el segundo velo que les decíamos al inicio del mensaje. El primer velo dijimos que era el velo físico, con el que se tapaba la cara a Moisés. Pero aquí hay un segundo velo, el velo espiritual, que tiene la gente religiosa no convertida cuando lee la Biblia, y eso incluye a los líderes, pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes del día de hoy. Todos ciegos, guías de ciegos, gente con velo guiando al abismo a otras miles, también ciegos y con velo. Líderes que por mucho que estudian la Biblia no llegan nunca al conocimiento de la verdad, porque tienen un velo espiritual, tienen un embotamiento de su mente para no comprender la verdad. Una persona sin conversión no ve la verdad, aunque lea 1000 veces la Biblia. Lo dice también Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7, donde dice: siempre están aprendiendo, pero sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta qué pasaje? Así es, estimado Pastor Miguel. Así pasa en el día de hoy, estimado oyente. Usted tiene un rabino, un pastor, una pastora o un sacerdote que presume ante usted de mucho conocimiento de Biblia, de mucha revelación, pero, está ciego, tiene un velo, tiene la mente cerrada, porque si aún aplica cosas del Antiguo Testamento y le enseña doctrinas equivocadas, aquí el texto dice que está sin entendimiento, su mente está cerrada, embotada, es un líder perdido. Hay miles de líderes que cuando leen la Escritura no entienden nada. Creen que entienden. Conocen Biblia, pero no conocen la verdad de la Biblia. Se lo repito, hay líderes que conocen Biblia, pero no conocen la verdad de la Biblia. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer la verdad y la revelación correcta de la palabra de Dios. Y para tener el conocimiento de la verdad y la revelación de la verdad, antes uno debe convertirse por medio del Evangelio de Cristo. Dice así este versículo. Es decir, aquí se nos dice que el falso entendimiento doctrinal y el velo espiritual de una persona inconversa solo se quita cuando una persona convertida le explica la verdad a otra persona no convertida. ¿Entiende este juego de palabras, estimado oyente? Si lo necesita, repase el audio, por favor. ¿No fue esto lo que sucedió un día con usted, estimado Pastor Miguel? ¿No tenía usted el entendimiento embotado hasta que le explicamos las Escrituras y el velo que tenía se cayó? Así es, Pastor Nicos. Tristemente así era. Una triste y amarga realidad, porque por más de 20 años como pastor, conservador al principio, luego pentecostal y luego reformado, hacíamos ayunos, vigilias, practicamos el diezmo, las lenguas, y que Cristo viene ya, encuentros, campañas y oraciones en el desierto. Es más, la vigilia la hacíamos una vez al mes, y esa era mi doctrina. Decía, todo aquel que hace la vigilia está bendecido, porque estamos velando, como mandó el Señor en Mateo 26:41. Pero el que hace la vigilia y después se va a dormir, la vigilia no le sirvió de nada. Hasta que en una ocasión, conduciendo, al día siguiente estuve a punto de meter el carro a una casa producto de no dormir y hacer la vigilia.
después de ese acontecimiento me puse a pensar si era bueno lo que estábamos haciendo. Empecé a buscar en la Biblia y dije, bueno, debe estar bien porque lo hacemos para la gloria de Dios. Dicho sea de paso, muchas veces dije esa frase y se utiliza hasta el día de hoy y se hacen muchas cosas para la gloria de Dios, pero hacía muchas cosas sin conocimiento y entendimiento. Lo curioso era que haciendo todo eso no había crecimiento espiritual, solo era mover religioso, esfuerzo humano que nos llevaba a desgastar nuestro cuerpo, pero con poco fruto. Bueno, todo eso era porque tenía el entendimiento embotado, ya que de esa manera creíamos que estábamos agradando al Señor, haciendo todos estos sacrificios que realmente eran sacrificios humanos, hasta que entendí el verdadero evangelio jurídico y me convertí en su día, dejando el orgullo y la vanidad, por lo que ahora conozco la palabra, conozco al Señor y vivo agasado de la justicia de la cruz. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por compartir parte de su testimonio hoy. Por eso nosotros que tenemos la luz y tenemos la verdad, nos esforzamos en abrir el entendimiento a las personas, como usted, estimado oyente, para que pueda comprender las Escrituras y sea salvo. Así es. El texto dice, hasta el día de hoy, cuando leen, no entienden. Y nosotros añadimos que eso es producto de sus prejuicios, ya que van a la Escritura a buscar apoyo para sus puntos de vista, más que para encontrar la verdad de Dios. También no entienden por sus ilusiones, por encontrar lo que quieren encontrar, porque les encanta, por ejemplo, las referencias al amor y a la misericordia de Dios, que creen que los acepta tal como son, sin conversión. Es fácil tomar textos aislados y encontrar apoyo para sus teorías particulares, escogiendo ciertos textos y pasajes, y apartando el verdadero mensaje y desconociendo el Evangelio. Así es, Pastor Miguel. Ese texto del versículo 14, si bien literalmente es para los judíos de aquel tiempo, se aplica también perfectamente y tristemente a los líderes del tiempo de hoy. En el fondo de ese texto subyace una profunda tristeza en Pablo cuando nos dice que hay gente que, como los israelitas judíos y como el etíope gentil de Hechos capítulo 8, leen y leen la Escritura pero no entienden nada. Así que, estimado oyente, no haga como los israelitas, sino al contrario, haga como el etíope de Hechos capítulo 8, que se dejó enseñar cuando vino Felipe, un hombre convertido, un hombre enviado por Dios, un hombre con luz, un hombre sin velo, para explicarle la verdad al que tenía el velo, o sea, el etíope. De la misma manera, estimado oyente, estimado líder que lee y lee hasta hoy la Escritura y no le encajan las piezas de lo que lee, eso pasa porque, punto número 1, usted tiene un velo espiritual que suele ser el prejuicio y el orgullo. Punto número 2, su entendimiento está cesado por falta de conversión. Punto número 3, usted necesita ayuda y que alguien le explique la Biblia, porque usted solo no puede conocer la verdad, ya que el principio bíblico es que alguien debe enseñar a alguien, como el caso del etíope y de Felipe, o como en el caso de estos judíos con Pablo. Punto número 4. El velo de la falta de entendimiento solo se quita con la conversión. Los católicos, los adventistas, los calvinistas, los pentecostales, los unitarios, los unicitarios, los testigos, los mesiánicos, los judíos y 1000 sectas más están todos con el entendimiento espiritual cerrado y son guías de ciegos. Por eso se fundó el ministerio Tinajas, para dar luz, entendimiento, quitar los velos y mostrar la verdadera conversión al mundo hispanoamericano. ¿Quiere usted mismo hacer una prueba con su pastor, pastora, sacerdote o rabino para ver que esa gente tiene el entendimiento espiritual cerrado? ¿Quiere ser usted valiente y hacerles una prueba a su líder de que no conocen la verdad y tienen un velo? Pues entonces, anímese a preguntarle a su líder estas 2 sencillas preguntas y luego nos la envía por correo o las escribe en los comentarios del canal y usted verá que sus líderes tienen un velo. Primera pregunta para su líder. Pregúntele, ¿cómo se perdonan los pecados?
Segunda pregunta para su líder. Pregúntele, ¿qué es el Evangelio? Y luego, por favor, escríbanos las respuestas que le dieron. Y le confirmaremos que usted está en una iglesia errada, con un líder que tiene un velo que lo está llevando a usted al abismo eterno. Con las respuestas que le dé su líder, estimado oyente, usted verá que el panorama es terribilis horribilis. Tremendo. Muchas veces nos ha pasado que queremos explicar las cosas a la gente y no entienden. No se dejan, no penetra la verdad. Es como tener un velo de acero o un casco de acero impenetrable en su mente. Es como hablar con una piedra. El velo es la mala doctrina. El velo es el orgullo. El velo es el prejuicio de doctrinas cesadas. El velo es no comprender la verdad cuando se las explicamos. Déjese quitar el velo, estimado oyente. O quítese usted mismo el velo cuando le informamos la verdad. Arránquelo, deséchelo, porque el velo lo lleva al abismo eterno. Y si usted persiste en la desobediencia, se irá haciendo cada vez menos capaz de ver la verdad, estimado oyente. Cuando le decimos al católico que la misa, la Eucaristía, el sacerdocio, la confesión, la primera comunión, que María no es mediadora, ni salvadora, ni corredentora, ni es inmaculada, ni ascendió al cielo. Cuando demostramos todo esto y mucho más a un católico con la Biblia, los católicos tienen un velo. No ven ni admiten que eso es falso. Les gusta el velo. Cuando le demostramos al pentecostal, con el Nuevo Testamento, que no hay diezmo, ni ayuno, ni vigilias, ni lenguas, ni milagros y que Cristo aún no viene, uno se da cuenta que tienen un velo de acero en su entendimiento entenebrecido y no reciben nada. Cuando uno le demuestra al adventista y a los sabáticos que no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento que haya que guardar el sábado, uno nota una tremenda resistencia. Uno ve que hay un velo de prejuicio en su entendimiento y en su orgullo. Cuando uno habla con un reformado calvinista y uno le demuestra con la Biblia que el divorcio es pecado, que por adulterio no se puede uno recasar, cuando uno le muestra con el Nuevo Testamento que el hombre tiene libre albedrío para elegir la salvación, cuando uno le demuestra al calvinista reformado con información documental histórica que los reformados fueron asesinos y herejes, existe un velo de resistencia en su mente que les impide aceptar y ver la verdad. Cuando uno le explica a los rabinos que el antiguo pacto está abrogado y que ellos aún viven añorando un Mesías que ya vino, o cuando uno habla con mesiánicos que mezclan el antiguo pacto con el nuevo pacto, a pesar de tratar de esforzarnos en demostrarles la verdad, hay un velo de resistencia que les impide entender. Ese velo es el velo del orgullo. El orgullo es el peor y más grueso velo que tiene todo líder. Su orgullo de no admitir que está equivocado le impide ver la verdad, y aunque conoce Biblia, no conoce la revelación de la verdad de la Biblia. El pastor Nico Ricoy, en su iglesia católico romana en España en su día, o yo, en la iglesia pentecostal aquí en Bolivia, en su día ambos tuvimos que dejarnos quitar el velo del orgullo y ante las escrituras admitir que estábamos en iglesias que eran falsas. Ambos nos quitamos el velo con la conversión en Cristo. Y eso nos permitió ver la verdad completa que ahora compartimos con toda la audiencia hispanoamericana, para que cada uno también se deje quitar el velo. O usted mismo se quite el velo del orgullo, el velo que le impide ver la verdad completa. Así es, Pastor Miguel. Ahora, estimado oyente, fíjese qué frase tan intensa, tan fuerte, tan actual la de este versículo 14. Hasta el día de hoy, cuando leen la Biblia, tienen un velo. Qué tristeza es este pasaje, estimado oyente. Por eso trabajamos tan intensamente de corazón para quitar el velo de su mente embotada. Miles de líderes en este estado, llevando a otros millones de personas en el mismo estado a la condenación eterna por el orgullo de no quitarse el velo. Bien. Hasta aquí con el punto número 1 del verso 14. Entremos ahora en el punto número 2 del versículo 14. El pasaje termina diciendo que solo Cristo quita el velo. Pero la pregunta concreta es,
¿Cómo es eso de quitarse el velo? ¿Cómo Cristo puede quitarme el velo? ¿Cómo? Bien, escuche con atención, estimado oyente. Si usted es judío, el velo se quita cuando usted nos deja enseñarle que Jesús es el Mesías, porque reúne todos los requisitos proféticos del antiguo pacto para ser el Mesías. Ahora, si usted es gentil, punto número 1, el velo se quitará si admite el error de estar en una iglesia falsa. Punto número 2, el velo se quitará si sale de su iglesia donde le ponen velos. Punto número 3, el velo se quitará si usted admite la verdad que decimos en este canal. Punto número 4, su velo se quitará si usted reconoce que no sabe cómo se perdonan los pecados ni conoce el Evangelio. Y punto número 5, su velo se quitará si usted se deja enseñar por este ministerio pastoral. Entonces, y solo entonces, le aseguramos, estimado oyente, que se quitará el velo. El velo del prejuicio de su religión se quitará y usted verá la verdad como la luz del día para ser salvo, para ser perdonado de sus pecados y para ser libre. En este canal somos expertos en quitar los velos de la gente religiosa. Quitamos el velo que pone la Iglesia Católica. Quitamos el velo que ponen los unicitarios y los unitarios. Quitamos el velo de los pentecostales. Quitamos el velo de los adventistas. Quitamos el velo de los calvinistas. Somos expertos en quitar el velo para que cuando usted lea la Escritura, este pasaje duro del verso 14 ya no sea para usted, que conste en acta. Así es. Entremos ahora en el análisis y comentario de 2 Corintios capítulo 3, versículo 15, que dice: hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, hay un velo que está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué vemos en este pasaje, estimado oyente? Pues vemos que se repite la misma idea del pasaje anterior. El pasaje repite que cuando la gente lee, no entiende la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Dios en la Biblia repite algo, es porque es muy importante, estimado oyente. ¿No se siente usted identificado con este pasaje? ¿No le ha sucedido que usted lee y lee, pero no entiende? ¿No le ha pasado que le gustaría que su pastor se sentara con usted para explicarle las Escrituras como hizo Felipe con el etíope, pero usted no tiene esa satisfacción? ¿No le gustaría que le explicaran cosas de la Biblia y usted no tiene quien lo haga? Si usted lee y no entiende, esa es la evidencia de que usted tiene un velo, necesita ayuda y aún no se ha convertido. Esa es la prueba irrefutable. Así que escuche este mensaje y tenga cuidado con su velo, y el velo que le mantiene los líderes, pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes del día de hoy. Líderes que conocen la palabra pero no conocen la luz de la palabra. Como dijimos antes, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer la verdad de la palabra. Jesús decía lo mismo que dice aquí Pablo en estas palabras. Mateo capítulo 13, versículo 13. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Y explicándoles, no entienden. Ahí está el velo. ¿Religiosos? Sí, pero ciegos también. Ser religioso e ir a la iglesia, a los cultos o a misa constantemente no le da a usted luz espiritual. Al contrario, eso le tapa la luz. Así que salgan de esos lugares de oscuridad y embotamiento espiritual que ponen los líderes en sus corazones. Repase el versículo, estimado oyente. Repase el versículo. Cuando leen, hay un velo en sus corazones. Póngalo en primera persona. Cuando leo, siento que hay un velo en mi corazón y no entiendo nada. Pues entonces déjese ayudar. Para eso estamos. Amén. Pasemos ahora al análisis y comentario de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, el último pasaje de hoy que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y al fin hemos llegado al versículo clave del día de hoy, estimado oyente. El versículo que quita el velo. El versículo que hace clic en el entendimiento cerrado de la gente. El versículo que remata el estudio de hoy. El versículo necesario. El versículo de la buena noticia. En el verso 14 dice que solo Cristo quita el velo. Y aquí en el verso 16 dice que la conversión quita el velo.
Así que si juntamos las dos cosas, tenemos una maravillosa revelación. Tenemos la buena noticia. Hasta ahora habíamos desarrollado en el estudio de hoy la mala noticia. La gente está ciega, la gente está perdida. Los velos que tiene la gente y los líderes, la mente cesada, etcétera, etcétera. Todo eso es una mala noticia que lleva a la condenación eterna. Pero, en este versículo 16 tenemos la buena noticia. Siempre están juntas, la mala noticia y la buena noticia, y en ese orden. Siempre en nuestro mensaje pastoral debe haber las dos noticias. Primero mostrar a la gente la mala noticia, mostrar el problema, mostrar el pecado, mostrar el error, mostrar la enfermedad espiritual, mostrar el velo, para luego dar la buena noticia, la solución, la salida y la salvación. Ahora, hablando ya de forma concreta en este verso 16 y volviendo a la pregunta, ¿cómo una verdadera conversión en Cristo quita los velos? Bueno, antes de hablar de la verdadera conversión, debemos decir también que hay dos falsas conversiones. La primera es la conversión moral y la segunda es la conversión religiosa. Conversión significa cambio, pero no todos los cambios son correctos, ni bíblicos, ni salvan. Por ejemplo, está la conversión moral. ¿Qué es la conversión moral? Bueno, la conversión moral es sencillamente cuando una persona se harta de sí misma y dice, se acabó, voy a sentar cabeza, voy a cambiar, voy a dejar de hacer esto y voy a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Esto se lo propone y lo consigue. Hay mucha gente que lo hace, cambia, se moraliza, pero eso no es conversión bíblica. ¿Hubo un cambio? Sí. ¿Hubo conversión? Sí. Pero esa conversión no le perdona los pecados ni le salva. Es una conversión falsa, no bíblica. Una conversión humanista que le lleva a la condenación eterna. Mucha gente nos dice que ha dejado de pecar, que ha organizado su vida, que han dejado de beber, que han dejado las juergas, que han dejado de fumar, que han dejado 1000 cosas con esfuerzo y lo han logrado. Y se han convertido de una vida desordenada, mundana, inmoral, despilfarradora, de mala gente, etcétera, etcétera, a una vida moral. Pero, esa conversión no les vale de nada ante Dios. No es una conversión bíblica, porque sus pecados pasados aún siguen sin perdonar. Hay cambio moral, pero no hay perdón ni salvación espiritual. Amén. La otra conversión falsa es la conversión religiosa. Esa es más sofisticada y más peligrosa, es más engañosa. La conversión religiosa es cuando una persona está en una religión o secta y se convierte a otra religión o secta creyendo que ha mejorado. Hay muchas combinaciones de conversión religiosa. Por ejemplo, tenemos la conversión de la Iglesia Católica a la Iglesia Pentecostal. La gente, viendo la apatía, la repetición, la monotonía de la Iglesia Católica, descubren en la Iglesia Pentecostal más emocionalismo, más cánticos, más espontaneidad, más ruido, etc. Entonces, eso les gusta y se convierten del catolicismo al pentecostalismo. Otra conversión religiosa falsa es la conversión de los sensacionalistas, emotivos pentecostales a la sobriedad y rigurosidad, por ejemplo, del adventismo. La gente ve una moralidad extrema. La gente ve que se estudia más la Biblia en el adventismo y entonces se convierten en adventistas. Pero eso es como salir de la sartén para meterse en el fuego. Otra conversión religiosa, de las muchas combinaciones que hay, es pasar de cualquier secta cristiana al falso calvinismo reformado, creyendo que ahí está la verdad pura, cuando el calvinismo es de las peores sectas que hay en el día de hoy. Y así podríamos seguir y seguir con ejemplos de falsa conversión religiosa, que tampoco quita el velo, al contrario, lo aumenta, tampoco perdona los pecados ni salva de la condenación eterna. Ahora,
Dicho ya todo esto, juntando todas las piezas y hablando ya de la verdadera conversión necesaria que dice el versículo 16, esa conversión se produce en el instante cuando una persona obedece los dos pasos que el Señor Jesús manda en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer paso de la conversión. Toda persona debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados y debe abandonar los pecados que esté haciendo en el tiempo presente. Si usted reconoce sus pecados pero no los abandona, eso no vale de nada. Este es el primer paso que Jesús manda y lo llama el arrepentimiento. Por cierto, el arrepentimiento no es pedir perdón a Dios como muchas veces hemos dicho en el canal. Nunca pedimos perdón a Dios, por muy extraño que le parezca. La Biblia manda que todo hombre reconozca ante Dios sus delitos, sus injusticias, sus pecados, no que pida perdón. Bien, este es el verdadero arrepentimiento bíblico, que es el primer paso de la conversión. El segundo paso de la conversión tiene 3 partes. Preste atención. Primera parte. Usted debe reconocer delante de Dios que usted merece recibir la justicia divina por causa de sus pecados. Recuerde que Dios es un juez justo y tiene que aplicarle a usted la justicia divina por sus delitos. Así que usted debe reconocer ante Dios que merece esa justicia divina por sus pecados. Segunda parte. Usted debe reconocer que esa justicia divina que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y luego, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia divina. Esto es el Evangelio, el segundo paso que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, cuando usted obedece estos 2 pasos con sus diferentes partes, esa es la verdadera conversión necesaria que dice Pablo, que quita su velo. Conversión que hace que usted vea espiritualmente la verdad y entienda la Biblia. Conversión que hace que sean perdonados sus pecados y conversión que hace que usted se salve por toda la eternidad de la condenación eterna. Hemos empezado hablando en este mensaje de los diferentes velos. Luego vimos que Pablo dice que los velos se quitan por la conversión. Y al fin hemos acabado hablando precisamente de la verdadera conversión. Un mensaje técnicamente perfecto, redirigido al Evangelio. No lo desaproveche, estimado oyente. Permítame que repita sus palabras, estimado pastor. Un mensaje técnicamente perfecto, estimado oyente, redirigido al Evangelio. No lo desaproveche, estimado oyente. La conversión por medio del poder del Evangelio es el punto más importante que toda persona necesita. Esa es la misión de un verdadero pastor y de este ministerio Tinajas. Enseñar cualquier tema, pero redirigirlo siempre hacia el Evangelio que salva. El Evangelio que tiene poder de conversión en las personas. El único poder que cambia la vida de las personas y quita los velos. Ya lo decía Pablo en su carta a los Romanos. El Evangelio es el poder de Dios. Y entre todas las cosas que tiene poder, está el poder de quitar los velos espirituales. Está el poder de cambiar las vidas. Está el poder de convertir a una persona. Está el poder de perdonar sus pecados. Y está el poder de salvar su vida por toda la eternidad de la condenación eterna. Amén, aleluya, por este Evangelio. Amén. Llegados hasta aquí, ¿qué conversión tiene usted, estimado oyente? ¿Una conversión moral? ¿Una conversión religiosa? ¿O una verdadera conversión bíblica? Muy buena pregunta, estimado Pastor Miguel, para cerrar el mensaje. Bien, se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Hasta aquí con el primer mensaje de esta serie de los velos en la Biblia. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para usted. Continuaremos en el siguiente capítulo de esta serie de 3 mensajes sobre el velo en la Biblia. Para preguntas, consultas, comentarios, conferencias y demás, si quiere, escríbanos al nuevo correo del Ministerio Tinajas. Lo tiene en pantalla. ministeriotinajas@gmx.es. Y antes de terminar, queremos decirle que nos gustaría contar con su ayuda y apoyo para sostener el programa a lo largo del año. Así que animamos a los oyentes, simpatizantes y suscriptores a que apoyen este ministerio virtual.
aunque solo sea con $1.25 para que sigamos difundiendo la verdad. Recuerde aquel pasaje, al que pide se le dará. Ese pasaje es para nosotros. Pero también recuerde el pasaje que dice, bienaventurado es dar. Ese pasaje es para usted. Muchas gracias de antemano, estimado oyente. Así es. Gracias de antemano a los dadores y gracias a usted por su compañía en el programa, estimado Pastor Miguel. Lo esperamos en el próximo programa. Aquí estaremos, Pastor Dicos. Amén. Bien, hasta aquí con el programa de hoy. ¿Les han compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? El pastor Nikos Ricoy y el pastor Miguel Monroy, expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Desde aquí en España y desde aquí en Bolivia para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.